Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Espero que les guste y se suscriban a este canal. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o con ganchillo este lindo vestidito con diadema para una bebé de 0 a 3 meses. También se puede tejer más grande o más pequeño desde una bebé recién nacida hasta más o menos 12 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar información de cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver allí. También al final del video les dejo las medidas y recuerden, todos mis videos están en español y en inglés. Ahora déjenme su comentario y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer el cubre pañal o los zapatitos. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de este lindo vestidito con diadema, pero sin antes no se les olvide suscribirse a mi canal, activar la campanilla, compartir mis videos y si les gustó este paso a paso, déjenme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Bueno, para empezar voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana de algodón. El grosor de esta lana es de 3 milímetros y esta es la marca, se llama Premier Cotton Sprout. Es una lana 100% algodón en este color rosa. Bueno, aquí para empezar tengo 57 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 10.5 pulgadas, que son más o menos 26.5 centímetros. Si ustedes tienen 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, no pasa nada. Continúen con el siguiente paso. Bueno, aquí para empezar, en la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4, aquí vamos a hacer un punto alto. Las 3 cadenas que hemos dejado aquí al inicio cuentan como un punto alto, así es que tengo 2. En total voy a hacer 7. En la siguiente cadena voy a hacer otro punto alto. Son 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Ahora voy a hacer 2 cadenas. Y en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto. Ahora aquí estamos dividiendo los delanteros, la espalda y las mangas. Miren, este aquí va a ser uno de los delanteros, así es que ahora voy a hacer una de las mangas. Para las mangas vamos a hacer un total de 13 puntos altos. Ya tengo uno y en la siguiente cadena voy a hacer otro punto alto hasta llegar y tener 13 puntos altos. Así es que continúen, nos vemos cuando ya tengamos 13 puntos altos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Tengo 13 puntos altos, esta es una de las mangas. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y en la siguiente cadena, que es esta, voy a hacer un punto alto. Aquí vamos a hacer la parte de atrás y vamos a hacer un total de 15 puntos altos. Continúen, terminemos de hacer 15 puntos altos. Tengo 15 puntos altos, vamos a hacer 2 cadenas y en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto. Ahora aquí vamos a hacer la otra manga y vamos a hacer un total de 13 puntos altos. Continúen y terminemos de hacer estos 13 puntos altos. Hice estos 13 puntos altos, ahora voy a hacer 2 cadenas y en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto. Aquí vamos a terminar con 7 puntos altos. Continúen y nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta, tengo un total de 55 puntos altos. Miren, tenemos 7, luego tenemos 13, 15, 13 y 7 incluyendo las 3 cadenas. Así es que tenemos un total de 55 puntos altos para esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. De aquí en adelante las 2 cadenas no cuentan como ningún punto. Están allí para que esta parte aquí nos quede una línea recta. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto. En el siguiente punto alto voy a hacer un punto alto. Así es que tengo 2 puntos altos. Ahora voy a hacer una cadena, me voy a saltar un punto alto y en el siguiente voy a hacer un punto alto, una cadena, me salto un punto alto y en el siguiente un punto alto, una cadena, me salto este último punto alto de este delantero y adentro del espacio de las 2 cadenas
voy a hacer 2 puntos altos, 1, 2, una cadena, 2 puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a hacer una cadena, me voy a saltar el primer punto alto de esta manga y en el siguiente punto alto, en el segundo, voy a hacer un punto alto, una cadena, me salto un punto alto y en el siguiente, un punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente, punto alto, cadena. Así voy a continuar hasta llegar a la siguiente esquina. Me salto 1, punto alto, cadena, me salto 1, punto alto, cadena, y miren, aquí tengo el último punto alto, me lo voy a saltar y me voy a ir al espacio de las 2 cadenas y voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Otra vez más, una cadena, me salto el primer punto alto de la parte de atrás y en el siguiente un punto alto, cadena, me salto 1 y en el siguiente punto alto, cadena. No se les olvide hacer cadena de separación, nada más se saltan un punto alto y así van a hacer exactamente lo mismo en estas 2 esquinas que nos hacen falta. Miren, ahí está. Bueno, continúen y terminemos de hacer esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta. Para terminar vamos a hacer un punto alto aquí encima de la última cadena. Miren, aquí tenemos 3 cadenas, así que encima de la última cadena vamos a hacer un punto alto. Ahí está, miren, y así terminamos esta segunda vuelta con un total de 43 puntos altos separados de una cadena. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Recuerden que las 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Ahora lo que vamos a hacer en esta vuelta son puntos altos, incluyendo adentro de los espacios de cadena, así es que les muestro. Encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto encima del siguiente, punto alto en el espacio de la cadena, punto alto encima del punto alto, y así voy a continuar hasta llegar aquí a la primera esquina. Un punto alto encima de los puntos altos y en el espacio de cadena. Ahora miren, tengo la primera esquina, tengo 4 puntos altos. En los primeros 2 voy a hacer un punto alto en cada uno. Y adentro del espacio de la cadena voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y ahora vamos a continuar para este lado. Tengo los 2 puntos altos aquí, voy a hacer un punto alto en cada uno. Y luego en el espacio de la cadena y encima de cada uno de los puntos altos. Así van a continuar y así es como ustedes van a trabajar cada una de las esquinas. Miren, ahí adentro del espacio de la cadena van a hacer este abanico de 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta tercera vuelta, nos vemos al final. Terminé de hacer esta tercera vuelta, hice mi último punto alto encima del último punto alto, no de las cadenas. Recuerden que esas cadenas no cuentan como ningún punto. Ahora, en esta vuelta número 3 tengo un total de 87 puntos altos. Para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta número 4 lo que voy a hacer son, encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto. Encima del segundo también voy a hacer un punto alto. Ahora de aquí en adelante para esta vuelta voy a hacer una cadena, me voy a saltar un punto alto y en el siguiente un punto alto, cadena. Me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena. Me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena, y así voy a continuar hasta llegar a la primera esquina. Aquí está, miren. Una cadena, tengo mi último punto alto, tengo la primera esquina. En este espacio de cadena voy a hacer un abanico. Siempre vamos a hacer abanicos en este espacio de cadena.
Y el abanico consiste de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está, miren. Ahora voy a continuar con lo mismo, voy a hacer una cadena, me voy a saltar el primer punto alto y en el siguiente, que es este, un punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente, punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente, punto alto, cadena. Y esto es todo lo que vamos a hacer para el resto de esta vuelta. Esta es la vuelta número 4. Aquí se los voy a mostrar una vez más cuando llegue a la esquina y ustedes van a hacer el resto de esta vuelta. Aquí está, miren, una cadena, me salto el último punto alto y adentro del espacio de la cadena lo mismo, un abanico. 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Y luego vamos a continuar para este siguiente lado, una cadena, me salto el primer punto alto y en el segundo punto alto de este lado, un punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena. Ahí está, así es como ustedes van a continuar para el resto de esta cuarta vuelta. Y así es como se va a mirar cada una de las esquinas. Bueno, continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta vuelta número 4. Tengo un total de 59 puntos altos separados de una cadena. Aquí al final terminé con 2 puntos altos al final. Recuerden que en esta vuelta siempre iniciamos con 2 puntos altos, miren. Ahí están. Y siempre terminamos con 2 puntos altos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 3, que es hacer puntos altos encima de cada uno de los puntos altos y en el espacio de cadena. Así es que para empezar, encima del primer punto alto vamos a hacer un punto alto, encima del segundo punto alto, en el espacio de cadena punto alto. Y así voy a continuar hasta llegar a la primera esquina para mostrarles cómo ustedes van a trabajar el resto de esta vuelta número 5. Aquí está la primera esquina, miren, aquí está el espacio de cadena. Ahí vamos a hacer un abanico. 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Y luego vamos a continuar para este lado haciendo lo mismo. Un punto alto encima de los puntos altos y en el espacio de cadena. Bueno, continúen así para esta vuelta número 5 y nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 5 y tengo un total de 119 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer los puntos altos separados de una cadena. Así que ya saben, para iniciar esta vuelta siempre iniciamos con 2 puntos altos. Así es que un punto alto en los primeros 2 puntos altos. Ahí está 1 y 2. Ahora hacemos una cadena. Nos saltamos un punto alto y en el siguiente un punto alto, cadena. Me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena. Y así voy a continuar hasta llegar a la primera esquina. Y aquí está, miren, está el espacio de cadena, está el último punto alto, hice una cadena, así es que me voy a saltar el punto alto y en el espacio de cadena voy a hacer un abanico. Ahora una cadena, me salto el primer punto alto de este lado y en el segundo un punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena. Y bueno, el resto es lo mismo, así van a continuar hasta terminar esta vuelta número 5. Nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta vuelta número 6, aquí al final terminé con 2 puntos altos, ahí está. Y tengo un total de 75 puntos altos separados de una cadena. Para la vuelta número 7 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. En esta vuelta vamos a repetir la vuelta de los puntos altos. Así es que aquí miren, empezando encima del primer punto alto,
voy a hacer el primer punto alto encima del segundo punto alto en el espacio de la cadena, punto alto, y así voy a continuar haciendo un punto alto en cada uno de los puntos y en el espacio de la cadena hasta llegar a la primera esquina aquí para mostrarles cómo vamos a trabajarla. Es lo mismo, exactamente lo mismo, siempre en cada esquina se hace lo mismo, un abanico. Bueno, aquí está la primera esquina, miren, aquí está el espacio de cadena y voy a hacer un abanico. Y luego voy a continuar para el siguiente lado trabajando un punto alto en cada uno de los puntos altos y en el espacio de cadena. Y bueno, así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta número 7. Nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 7 y tengo un total de 151 puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a separar las mangas. Así es que miren, el canesú está terminado, me está midiendo, déjenme medírselo, 9 centímetros y medio, que son 3.75 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a unir, miren aquí, encima del primer punto alto, no de las cadenas, sino que encima del primer punto alto. Así vamos a terminar esta vuelta. Vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Ahí está, miren, ahora vamos a hacer una cadena, me voy a saltar este siguiente punto alto y en el tercer punto alto, miren, 1, 2, 3, voy a hacer un punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena. Así voy a hacer hasta llegar a la primera esquina. Punto alto aquí al final. Y ahí está esta parte. Miren, aquí tengo 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 separados de una cadena. Las dos cadenas no cuentan como ningún punto. Ahora miren, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una cadena y en este espacio de cadena voy a hacer un punto alto, cadena, punto alto. Ahora para separar las mangas voy a hacer 4 cadenas, me voy a saltar estos puntos altos y en la segunda esquina, que es esta, adentro voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Miren, ahí está. Así es como vamos a separar aquí las mangas. Si ustedes quieren agregar más cadenas aquí, lo pueden hacer. Ahora, para continuar, voy a hacer una cadena y en el primer punto alto, aquí de este lado, miren, aquí, voy a hacer un punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente, punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente, punto alto, cadena. Y así voy a continuar hasta llegar aquí a la tercera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Ok, terminé de hacer estos puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 puntos altos separados de una cadena. Ahí están. Ahora vamos a hacer una cadena y adentro de esta tercera esquina vamos a hacer un punto alto, cadena, punto alto, y para dividir la otra manga, 4 cadenas, nos saltamos estos puntos y nos vamos aquí a la cuarta esquina y vamos a hacer un punto alto, cadena, punto alto. Miren, ahí está la segunda manga. Ahora, para terminar aquí, vamos a hacer cadena y en este primer punto alto, un punto alto, cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena, y así voy a continuar hasta terminar aquí. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta, ya que vamos a comenzar a contar vueltas. Bueno, continúen y terminemos esta primera vuelta.
Estoy al final de esta primera vuelta. En esta vuelta hemos dividido las mangas. Ahora, para terminar, me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta. Tengo un total de 48 puntos altos separados de una cadena, más 4 cadenas a cada lado. Ahora, para la vuelta número 2, lo que vamos a hacer es hacer una cadena y en este mismo espacio donde hice el punto deslizado, vamos a hacer un punto bajo, una cadena. Y en este primer espacio de cadena, miren ahí, vamos a hacer 4 puntos altos. Vamos a hacer estas conchitas de 4 puntos altos. Una cadena. En el siguiente espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, una cadena. En el siguiente espacio de cadena, otra conchita. Cada una de las conchitas va a tener 4 puntos altos. Una cadena. En el siguiente espacio de cadena, un punto bajo, cadena, otra conchita. Una cadena, punto bajo. Aquí voy a continuar hasta llegar debajo de la manga para mostrarles cómo vamos a trabajar las cadenas. Ahí está, una cadena. Aquí en medio, miren, tenemos las 4 cadenas, nada más metemos el gancho así y vamos a hacer un punto bajo, una cadena, y en este primer espacio de cadena aquí, de este otro lado, hacemos 4 puntos altos. Y ahora ustedes van a continuar así con la misma secuencia del punto, haciendo 4 puntos altos, cadena, punto bajo en el siguiente espacio de cadena, una cadena y de nuevo 4 puntos altos. Y ahí está, miren, así es como se mira. Aquí para este lado tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego vamos a continuar haciendo lo mismo para este lado. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a hacer aquí debajo de la manga. Ok, terminé de hacer estas conchitas. Para esta parte tengo, miren, desde aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 conchitas. Ahora aquí vamos a hacer una cadena y en este espacio de estas 4 cadenas hacemos un punto bajo, una cadena, y en el primer espacio de cadena aquí vamos a hacer 4 puntos altos. Una cadena y luego un punto bajo en el siguiente espacio de cadena, una cadena y luego de nuevo 4 puntos altos. Continúen, terminemos de hacer esta vuelta número 2 y nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta segunda vuelta, hice mi última conchita. Aquí al final voy a hacer una cadena y voy a irme aquí encima donde tengo el primer punto bajo que hicimos ahí. Me voy a unir con un punto deslizado y así terminamos esta segunda vuelta con un total de 24 conchitas. Ahora miren, para la vuelta número 3 vamos a girar y aquí miren, tenemos la primer conchita, tenemos 4 puntos altos. En el primer punto alto voy a meter el gancho así, no vamos a hacer cadena ni nada, solo metemos el gancho así y jalamos una lazada y hacemos un punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 cadenas, estas 3 cadenas cuentan como un punto alto. Ahora, en el segundo punto alto de esta conchita voy a hacer un punto alto en realce por frente, una cadena. En los siguientes 2 puntos altos, estos dos aquí, vamos a hacer un punto alto en realce por frente en cada uno. Ahí está, miren. Así es como nos ha quedado. Así es que hicimos punto deslizado, 3 cadenas, punto alto en realce por frente, una cadena y 2 puntos altos en realce por frente. Ahora tengo la segunda conchita, tengo 4 puntos altos. En los primeros 2 puntos altos, en cada uno voy a hacer un punto alto en realce por frente, una cadena. En los últimos 2 puntos altos, en cada uno un punto alto en realce por frente.
Ahí está, miren, así es como se mira. Otra vez más tengo la tercera conchita, tenemos 4 puntos altos en los primeros dos, en cada uno hacemos un punto alto en realce por frente, una cadena y en los últimos dos puntos altos un punto alto en realce por frente en cada uno. Y ahí está, miren, este es el lado de atrás y este es el lado del frente. Así es como se mira. Continúen y nos vemos al final de esta tercera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 3. En esta vuelta hemos hecho puntos altos en realce por frente. Si contamos cada uno de los puntos altos, tengo un total de 96, incluyendo estas 3 cadenas aquí al inicio. Ahora, para terminar esta vuelta, nos vamos a ir aquí donde tengo las 3 cadenas a un lado y me voy a unir con un punto deslizado. Y así terminamos esta tercera vuelta. Ahora, para la cuarta vuelta, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora miren, en medio, en este espacio, voy a hacer un punto bajo, una cadena, y en cada uno de los espacios de cadena aquí vamos a hacer 6 puntos altos. En esta vuelta, estas conchitas van a consistir de 6 puntos altos. 4, 5, 6. Ahora, una cadena en medio de estos dos aquí, miren, en medio, vamos a hacer un punto bajo, cadena, y adentro del espacio de cadena, otra vez más, 6 puntos altos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6. Una cadena en medio de estos dos, miren ahí, un punto bajo, cadena, y de nuevo adentro de este espacio de cadena voy a hacer 6 puntos altos. Y así es como vamos a continuar para el resto de esta cuarta vuelta. Al final de esta vuelta vamos a tener 24 conchitas que consisten de 6 puntos altos. Nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta cuarta vuelta. En esta vuelta hemos hecho estas conchitas y tengo un total de 24 conchitas. Ahora miren, para terminar esta vuelta vamos a hacer una cadena aquí al final y me voy a unir aquí donde tengo el punto bajo con un punto deslizado. Y así terminamos esta vuelta número 4. Ahora para la vuelta número 5 vamos a girar. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es, miren, tenemos la primer conchita, tenemos 6 puntos altos. En el primer punto alto voy a hacer un punto deslizado. Así, miren, en realce. Ahora voy a hacer 3 cadenas. Y en el segundo punto alto voy a hacer un punto alto en realce por frente. En el tercer punto alto, un punto alto en realce por frente. Una cadena. Y en los últimos 3 puntos altos de esta primer conchita, un punto alto en realce por frente en cada uno de los puntos altos. Ahí está. Ahora tengo la siguiente conchita. En los primeros 3 puntos altos, en cada uno voy a hacer un punto alto en realce por frente. Ahí está, tengo 3 puntos altos en realce por frente, una cadena y termino con 3 puntos altos en realce por frente. Ahí está. Un punto alto en realce por frente en cada uno de los puntos altos. Y así es como van a trabajar cada una de las conchitas. Les muestro otra vez. Tenemos la tercera conchita, tenemos 6 puntos altos. En los primeros 3 puntos altos voy a hacer un punto alto en realce por frente en cada uno. Una cadena y en los últimos 3 puntos altos vamos a hacer un punto alto en realce por frente en cada uno. Continúen así para esta vuelta número 5 y así es como se mira por el lado derecho. Bueno, nos vemos al final de esta vuelta número 5.
Estoy al final de esta vuelta número 5. En esta vuelta hemos hecho los puntos altos en realce por frente. Si contamos cada uno de los puntos altos, tengo un total de 144 puntos altos. Ahora, para terminar esta vuelta número 5, nos vamos a ir aquí a un lado donde tengo las 3 cadenas y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 5. Ahora, para la vuelta número 6, voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora miren aquí en este espacio, miren ahí, vamos a hacer un punto bajo. Y ahora voy a hacer una cadena. Adentro de cada uno de los espacios de cadena vamos a hacer 6 puntos altos. Aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 4. Tengo 6 puntos altos, voy a hacer una cadena y en medio de estos dos puntos aquí voy a hacer un punto bajo, cadena y de nuevo adentro del espacio de la cadena voy a hacer 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6. Una cadena. En medio de estos dos abanicos ahí voy a hacer un punto bajo, una cadena y de nuevo 6 puntos altos. Así vamos a continuar haciendo estas conchitas de 6 puntos altos separados de un punto bajo. Al final voy a tener 24 conchitas, así es que continúen y nos vemos aquí al final de esta vuelta para una vez más mostrarles cómo hacer la vuelta de los puntos altos en realce por frente. Y luego ustedes van a continuar y hacer el resto repitiendo estas dos vueltas. Nos vemos al final de esta vuelta número 6. Estoy al final de esta vuelta número 6. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de las conchitas que tienen 6 puntos altos cada una. Ahora aquí para terminar vamos a hacer una cadena y nos vamos a unir aquí al inicio donde tengo el punto bajo con un punto deslizado. Y así terminó esta vuelta número 6 con un total de 24 conchitas. Ahora, como les había dicho, de aquí en adelante vamos a repetir estas dos vueltas, la vuelta de las conchitas y la vuelta de los puntos altos en realce por frente. Así es que para la vuelta número 7 me toca hacer la vuelta de los puntos altos en realce por frente. Así es que aquí para la vuelta número 7 nada más vamos a girar. Y aquí miren tenemos los 6 puntos altos de esta primer conchita. En el primer punto alto vamos a meter el gancho así y vamos a hacer un punto deslizado en realce. Miren, ahí está. Otra vez más se los voy a mostrar. Aquí terminamos esta vuelta haciendo un punto deslizado, luego giramos, no hacemos cadena ni nada. Si ustedes quieren hacer una cadena también lo pueden hacer, no pasa nada. Así es que yo no voy a hacer cadena, solo voy a girar. Así es que aquí miren, en el primer punto alto de esta primer conchita meto el gancho así, voy a jalar una lazada y voy a hacer un punto deslizado en realce. Ahora aquí voy a hacer 3 cadenas y en estos dos puntos altos que siguen voy a hacer un punto alto en realce por frente en cada uno. Luego una cadena y en los últimos 3 puntos altos voy a hacer un punto alto en realce por frente en cada uno. Y aquí está, miren, así es como van a hacer la primer conchita al inicio. Otra vez más tengo la segunda conchita, tenemos 6 puntos altos. En los primeros 3 puntos altos vamos a hacer un punto alto en realce por frente en cada uno. Ahí está, tengo 3, una cadena y luego termino con 3 puntos altos en realce por frente. Uno en cada uno de los puntos altos. Y ahí está, así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta. Luego cuando terminen se van a unir aquí a un lado con un punto deslizado, van a hacer una cadena y van a girar y luego van a hacer un punto bajo en el primer espacio que se mira ahí y van a repetir la vuelta de las conchitas así. Bueno, así van a continuar, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer para el resto, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que repitan estas dos vueltas y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer la faldita del vestidito. Miren, así es como me ha quedado. Me encanta este punto. Miren qué precioso está. Ahí está. Ahora, miren, hice un total de 20 vueltas
de este punto, repitiendo estas 2 vueltas, más la vuelta donde dividimos las mangas. Así que en total tengo 21 vueltas y me está midiendo desde arriba, aquí del hombro, hasta el final de la última vuelta, me está midiendo aproximadamente 29.5 centímetros, que son más o menos 11.5 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer aquí es, si ustedes quieren dejar el vestidito así, lo pueden dejar. Yo le voy a hacer una pequeña puntilla aquí al final, así es que es opcional. Lo pueden dejar así como está, también les va a quedar bonito. O también si lo quieren hacer más largo, también lo pueden hacer. Bueno, aquí mi última vuelta fue esta vuelta de puntos altos en realce por frente. Voy a pasar el hilo por esta última lazada y ahí está. Bueno, aquí le vamos a dar vuelta así. Este es el lado derecho, esta es la parte de atrás. Yo voy a usar este color blanco. Si ustedes no están cambiando de color, entonces van a hacer una cadena y van a hacer un punto deslizado en este espacio y un punto deslizado aquí adentro. Así es que yo con este color blanco y el mismo gancho me voy a ir a este primer espacio. Miren, aquí es donde terminamos. Miren, ahí está. Y tenemos este espacio, así es que en medio de estos 2 puntos altos de este primer abanico ahí, vamos a jalar una lazada y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora en medio de los siguientes 2 voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado en el espacio de cadena, 3 cadenas, punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado en este último espacio. Ahora para irnos al siguiente abanico, vamos a irnos directo a hacer un punto deslizado aquí, miren, en medio de los primeros 2 puntos altos y luego hacemos 3 cadenas, punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado. Aquí está el segundo abanico, miren qué bonito se mira este punto. Otra vez más nos vamos a saltar al siguiente abanico, van a hacer punto deslizado en medio de los primeros 2 puntos altos, 3 cadenas, punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado. Y así van a continuar hasta terminar de hacer este abanico. Se los voy a mostrar aquí. Ahí está, el último espacio. Y luego punto deslizado en el siguiente abanico. Bueno, así es como ustedes van a continuar. Miren qué lindo está. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado. Corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y miren qué lindo se mira. Esta es la parte de atrás y este es el frente. Miren qué precioso está este revuelo. Está muy bonito y bien fácil de hacer. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer aquí a la orilla de la manguita. Ya hice este lado, vamos a hacerlo de igual manera. Aquí la única diferencia es de que aquí hice 4 cadenas en lugar de hacer 3. Así es que vamos a hacer 4 cadenas aquí. Si ustedes quieren hacer 3 cadenas lo pueden hacer, también les va a quedar muy bonito. Bueno, así es que vamos a empezar aquí debajo de esta manga. Este es el lado del frente, así es que vamos a irnos aquí al lado derecho y miren, vamos a empezar justamente aquí en esta esquina. Esta es la última esquina antes de dividir las mangas. Aquí tengo este punto V, ahí vamos a meter el gancho. Cuando ustedes hagan este lado se van a ir en la parte de atrás, aquí miren, y van a empezar de atrás hacia el frente y aquí vamos a empezar del frente hacia atrás. Así es que aquí miren, metemos el gancho. Yo voy a usar este mismo gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana en este color blanco crema. Es una lana de algodón, ya les había dicho, número 3. Bueno, aquí vamos a jalar esta lazada aquí y vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Me voy a saltar 2 y en medio, miren, de estos 2, aquí voy a hacer un punto deslizado. 4 cadenas en medio, me salto 2 y en medio, aquí miren, punto deslizado. Estoy haciendo los puntos en medio de los puntos altos, no arriba, sino que en medio. Otra vez más, 4 cadenas,
me salto 2 y en medio de estos dos, punto deslizado, 4 cadenas, me salto estos dos y en medio, punto deslizado, y así vamos a continuar por todo alrededor hasta terminar. Aquí también lo mismo, van a hacer esto, lo mismo como hice aquí. Miren, aquí fue mi último punto deslizado, luego hice 4 cadenas, punto deslizado, 4 cadenas, punto deslizado y terminé justamente aquí. Bueno, continúen, terminemos de hacer aquí la manguita y luego vamos a hacer aquí el cuello. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí a este otro lado de la manga, les voy a mostrar cómo vamos a terminar aquí. Así es que miren, como tenemos un total de 37 puntos altos, no queda en par aquí al final, así es que tengo 3 puntos altos al final. Me voy a saltar 3 y en esta esquina voy a hacer el punto deslizado. Ahora voy a hacer 4 cadenas, me voy a ir aquí, aquí, en este espacio meto el gancho, ahí. Y hago un punto deslizado, 4 cadenas y me voy a ir aquí donde iniciamos y voy a hacer un punto deslizado y ahí está. Vamos a pasar el hilo por esta última lazada, cortamos el hilo y esta parte está terminada. Miren qué lindo está. Bueno, ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado, lo van a hacer aquí, a este lado. Bueno, ya que terminamos de hacer las mangas, ahora nos vamos a ir aquí a la orilla del cuello, le vamos a dar vuelta, esta es la parte de atrás, al lado izquierdo. Aquí, miren, donde iniciamos con estas cadenas, en este mismo punto aquí voy a meter el gancho. Yo para hacer esta parte, voy a usar este color blanco, voy a ver cómo se mira. Si me gusta lo voy a dejar así, si no voy a cambiar a este color rosa, que es el mismo color que usé para el vestidito. Vamos a ver, bueno. Aquí vamos a jalar una lazada y vamos a hacer una cadena. Y ahora en cada uno de los puntos de cadenas que tenemos aquí vamos a hacer un punto deslizado. Miren, metemos el gancho y hacemos puntos deslizados. Este es para darle nada más un terminado más bonito aquí a la orilla del cuello. Y es opcional, si quieren dejarlo así también lo pueden hacer, no pasa nada. También se mira bien. Es que yo voy a continuar, miren, así haciendo nada más punto deslizado, y cuando se hacen los puntos deslizados se crea como esta cadenita así en la mera orilla, y eso es todo lo que voy a hacer para terminar aquí el cuellito. Luego nos vamos a ir aquí a la orilla y vamos a terminar aquí arriba también. Aquí vamos a hacer puntos bajos también. Vamos a ver cómo le damos ahí ese terminado para que se mire más bonitos. Así es que vamos a ir punto por punto haciendo punto deslizado por todo alrededor. Continúen y nos vemos más o menos aquí a este lado para mostrarles cómo vamos a trabajar esta parte del vestidito. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí a ese otro lado. Miren, terminé de hacer los puntos deslizados por todo alrededor del cuello y así es como se miran. Creo que me gusta cómo se mira con el color blanco, así es que así lo voy a dejar. Ahora lo que vamos a hacer es, a este lado aquí yo voy a hacer 2 ojales. Voy a hacer uno aquí y uno más o menos aquí. Si ustedes quieren hacer más o solamente hacer uno, así es como los vamos a hacer. Miren, voy a hacer una cadena aquí y en este último punto donde hice el último punto deslizado voy a hacer un punto bajo. Ahí está, miren, ahora voy a hacer 2 cadenas y me voy a saltar este espacio y en el siguiente, que es la siguiente vuelta, miren, aquí voy a hacer un punto bajo. Aquí, este espacio aquí es un ojal. Ahí está, yo voy a usar unos botoncitos, creo que unos de 11 milímetros voy a usar, así es que ahí lo voy a hacer el primero. Ahora voy a continuar hacia abajo. En este punto donde hice este punto bajo voy a hacer otro más. En las vueltas aquí a la orilla donde tengo estas cadenas voy a hacer uno. En el punto alto voy a hacer 2, 1, 2. Aquí esta parte no hay una manera exacta de hacerlo, nada más asegúrense de que les quede bien. Déjenme ver, creo que con un botón está bien, no está muy largo esta parte aquí, así es que nada más voy a hacer uno. Ahora en esta última vuelta aquí del canesú voy a hacer un punto bajo y
tenemos aquí la parte donde nos unimos al inicio. Así es que voy a meter el gancho ahí en el centro y voy a hacer un punto bajo. Más bien aquí. Y ahora voy a continuar a este lado haciendo lo mismo. En los puntos altos hacemos 2 puntos bajos. 1, 2. En las vueltas donde iniciábamos con las 2 cadenas voy a hacer 1, luego 2, 1, 2, 1 y 2. Y aquí está el inicio. Me voy a ir aquí en este mismo punto donde iniciamos y me voy a unir con un punto deslizado. Déjenme ver cómo se mira esta parte. Tiene que verse bien. Ahí está, creo que está bien. Tiene que estar del mismo tamaño aquí los dos lados, que un lado no esté más largo que el otro. Aquí ya tengo mi ojal. Voy a poner un botoncito aquí a este lado y va a quedar más o menos así. Perfecto, así voy a hacer. Y aquí el cuello está bien. Y bueno, eso es lo que voy a hacer aquí esta parte. Voy a cortar el hilo, voy a esconder todos los hilos, luego voy a pegar aquí un botoncito y luego voy a terminar ya esta parte. Y es que luego vengo y les muestro ya el vestidito terminado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y así es como me ha quedado el vestidito por la parte de atrás. Ya está terminado y el cuello así es como se mira. Miren, está precioso este vestidito. Esta es la parte de atrás. Ahora les voy a mostrar aquí el frente. Miren, se lo hice para mi sobrinita. Ella tiene apenas 2 semanas y está pesando más o menos 8,5, 9 libras más o menos. Así es que le queda perfecto a ella. Si lo quieren hacer más chiquitito, lo pueden hacer. Nada más usen un gancho de 2.5 milímetros y les va a quedar un vestidito más chiquitito para una bebé tal vez de más o menos 6 a 7 libras. Pero bueno, miren, aquí lo que hice fue hacer un moñito y ponerle esta florecita, pero también le pasé este listón. El listón que yo usé es este. Es de 4.8 milímetros, no es un listón grueso, es un listón delgado y también sirve para que la cintura se ajuste un poco para que no esté muy ancha, ya que si lo mido así sin el listón me está midiendo la cintura aproximadamente 43 centímetros, que son más o menos 17 pulgadas. Le medí el vestidito a mi sobrinita y está tantito muy ancho de la cintura, pero con este listón ayuda mucho y le queda perfecto ya. Así es que ahí está el moñito. Nada más busquen aquí en YouTube cómo hacer un moñito y yo nada más escogí un video allí de cómo hacer un moñito. Me gustó este diseño y eso fue lo que yo hice. Nada más le agregué estas florecitas. Miren, estas las compré en Joann's. También pueden hacer lo mismo. Y bueno, ahora les voy a dar el largo del vestidito. Ya les di las cinturas. Es que el largo desde acá arriba del hombro hasta el final aquí me está midiendo aproximadamente 29.5 centímetros, que son más o menos 11.5 pulgadas, y la cintura de nuevo 43 centímetros, que son más o menos 17 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este vestidito es para una bebé de más o menos 0 a 3 meses. Pero ya saben que lo pueden tejer más grande o más pequeño. Nada más asegúrense de ver la caja de información. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Pues bueno, ahora lo que voy a hacer es les voy a enseñar cómo hacer la diadema para que haga conjunto, y también coméntenme, déjenme sus comentarios si les gustaría que haga también el cubre pañal o tal vez los zapatitos para que hagan conjunto. Y bueno, comenten allí y yo con gusto ya saben que les complazco. Bueno, continúen viendo y ahora les voy a enseñar cómo hacer la diadema y luego nos vemos de regreso. Ok, ya que terminamos de hacer el vestidito, ahora vamos a hacer la diadema. Miren, estoy usando la misma lana, nada más que voy a usar en este color blanco. Esta es una lana de algodón número 3 para bebé. El grosor es de 3 milímetros y estoy usando un gancho de 3 milímetros. Bueno, voy a usar este color blanco como el color principal y luego voy a usar un poquito en el color rosa. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 58 cadenas. Aquí el número de cadenas no importa, lo importante es de que hagamos una cadena lo suficiente grande que casi sea la circunferencia de la cabecita del bebé.
Aquí la cadena está un poco corta porque se va a amarrar por la parte de atrás. Bueno, como les decía, aquí tengo 58 cadenas. En la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4, vamos a hacer un punto alto. Un punto alto en la siguiente cadena y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta de puntos altos. Esto es todo lo que vamos a hacer. Puntos altos en cada una de las cadenas. Continúen y nos vemos al final de esta primera vuelta. Ok, terminé de hacer esta primera vuelta y tengo un total de 56 puntos altos. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora en cada uno de estos puntos altos vamos a hacer un punto bajo. Empezando en este primero aquí, voy a hacer un punto bajo en el siguiente. Y así voy a continuar hasta terminar de hacer esta segunda vuelta, donde hacemos puntos bajos encima de cada uno de los puntos altos. Bueno, continúen y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta vuelta de puntos bajos, tengo 56 puntos bajos. Ahora miren, lo que vamos a hacer es una cadena y en este espacio donde están estas 3 cadenas, meto el gancho y voy a hacer un punto bajo. Ahora en este mismo espacio voy a hacer otro punto bajo. Así es que aquí en el centro tengo 2, una cadena y aquí miren, nos han quedado estos puntos de cadena. Ahí voy a hacer puntos bajos. Así en cada uno voy a hacer un punto bajo, al modo de también terminar con 56 puntos bajos a este costado. Continúen y nos vemos aquí al final de esta vuelta. Estoy aquí a este otro lado, terminé de hacer estos puntos bajos también. A este otro costado tengo 56 puntos. Ahora vamos a hacer una cadena y aquí miren, donde tengo este punto alto voy a meter el gancho y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, una cadena y me voy a unir aquí encima del primer punto bajo con un punto deslizado y ahí está. Ahora vamos a cortar el hilo, vamos a pasar el hilo por esta última lazada y así terminamos ya esta parte. Ahora miren, lo que vamos a hacer es con el color rosa, vamos a hacer una lazada aquí y nos vamos a ir aquí donde terminamos y hicimos el punto deslizado. En ese mismo punto vamos a jalar una lazada aquí y vamos a hacer 1, 2, 3, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente un punto deslizado, 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado y así voy a continuar hasta llegar aquí a este otro lado al final. Aquí continúen y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final. Aquí vamos a continuar con lo mismo. Miren, vamos a hacer 3 cadenas, me salto uno y en el siguiente un punto bajo, perdón, un punto deslizado, 3 cadenas, me salto uno y en el siguiente punto deslizado y así vamos a continuar hasta terminar aquí a este otro lado. Aquí nos vemos aquí para mostrarles ya la diadema terminada. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer la diadema. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y miren, ahí está, así es como me ha quedado la diadema. Aquí para terminar le puse este moñito. Para hacer este moñito ya se los expliqué cuando les mostré el vestidito. Y nada más les puse esas florecitas que ya vienen hechas así. Miren qué lindo está. Nada más se cose también ahí para que no se vaya a salir. Y ya, también aquí pasé un listón, el listón que usé para esta parte aquí, 4.8 milímetros. Miren, es un listón bien delgadito. Y bueno, ustedes nada más se lo ponen a su bebita así. Y aquí atrás lo van a amarrar, le van a hacer un pequeño moñito. Y bueno, ahí está ya la diadema terminada. También con el vestidito. Miren qué precioso está, me encanta. Y bueno, ya saben de que se puede tejer más grande o más pequeño. Asegúrense de ver la caja de información que está aquí. Nada más presionen el título del video y la caja de información se va a abrir. Ahí les voy a poner qué número de gancho pueden usar para tejerlo más grande o más pequeño. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por su apoyo, gracias por ver mis videos. Nos vemos en el próximo. Saludos.